La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Nacional de Zacatecas 2019. Amigos de TRIPR, amigos de Chicago, que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública, conversamos en esta ocasión con Noemí Berenice Luna, presidenta estatal del PAN. Bienvenida, presidenta. Un honor, de verdad, muy agradecida por esta entrevista. Es un placer estar aquí. ¿Ya estaban ustedes listos para darle en la madre a la 4T? La realidad es que son tiempos muy complicados. Debemos de partir de la realidad que tiene el partido y la realidad que se vive en el país y entender que el presidente de la República tiene una legitimidad todavía muy alta y con índices de aceptación pues que no se tenían en los últimos sexenios, pero sí estamos haciendo lo propio para darle a México una alternativa viable de hacer política muy distinta al populismo, al totalitarismo que representa la cuarta D. Entonces sí, en el PAN de Zacatecas estarían de acuerdo con el diagnóstico que hizo el expresidente Fox de que el país está mal y que no tiene proyecto y no tiene camino y no tiene rumbo y que hay que darle en la madre uniéndose partidos con la sociedad. De que el país está mal es una realidad, se vive todos los días, los índices de inseguridad están creciendo, la economía no mejora, hay una recesión claramente anunciada y con parámetros medibles, con parámetros objetivos de que se ve que el país no lleva un rumbo. La realidad es que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Quienes llegan ahora al gobierno federal no han demostrado, al menos en lo que va de su gobierno, que tienen un planteamiento claro para México y han tomado decisiones que le ha costado mucho al país. Simplemente el cancelar el proyecto del aeropuerto no va a suceder, no van a terminar construyendo Santa Lucía, ni se va a construir Dos Bocas, ni se va a construir el Tren Maya, son caprichos del presidente, pero que sigue insistiendo en que los va a realizar como si eso fuera la panacea para los grandes problemas del país. Entonces, sí, concuerdo plenamente que el país no va bien y que debemos privilegiar un asunto que es el futuro de México. En ese tenor, pues sí, desde el PAN estaremos haciendo un análisis, nada está dicho, de qué es lo que nos toca jugar como oposición y con quién hay que aliarnos, sí, siempre y cuando sí sea en beneficio de México, en el caso de nosotros, en beneficio de Zacatecas. No se trata de coaliciones meramente pragmáticas, no se trata de quitar a Andrés Manuel, no, se trata de darle un rumbo con un proyecto serio en el que pueda haber coincidencias con distintas fuerzas políticas. En esta asamblea del 80 aniversario del PAN, el presidente Fox dijo una cosa importante. Dijo, no se trata de meternos a un callejón y darnos de trancazos, sino se trata de ganarle en las urnas con la alianza de los partidos. ¿Qué tan viable es en Zacatecas que el PRI se entre en alianza con el PAN, que han sido oposición durante esos 80 años? Bueno, debo partir primero que Fox fue un invitado más a la Asamblea Nacional, que muchos vimos con buenos ojos porque no debemos de perder de vista que es parte esencial de la historia del partido. Fue quien logró sacar al PRI de Los Pinos en el 2000. Loco, ¿no? Que ha tenido errores, sí, que ha hecho declaraciones en las cuales no coincidimos también, que también ha lacerado en mucho al partido, es cierto, pero que es parte indispensable de la historia del PAN, lo es. Pero debo decir ¿Está que... tan loco como Andrés Manuel? Andrés Manuel es único, ¿no? Es único. La realidad es que pues es un hombre que no oye, no ve y que solo lo que él decide, su dedito, es lo que hace. Yo sí creo lo que dijo el gobernador de manera velada, entre líneas, pero al final tenemos un presidente que está actuando por capricho y por decisiones unipersonales. Pero volviendo al tema de Fox,
en realidad no participó en la asamblea. Sus declaraciones se dan en el contexto del Encuentro Nacional Juvenil, que fue invitado. Pero sí, lo de la alianza y lo de darle en la madre a la Cuarta T es algo real. Es algo en lo que están trabajando, y aquí en Zacatecas se está trabajando para una alianza. No, lo voy a decir con toda claridad. Estamos trabajando para tener una estructura fuerte como partido, sin que signifique que digamos un no a cualquier alianza, y digo cualquiera, pero eso se necesita hacer en un debate pues intenso, con un análisis profundo en el seno del Consejo Estatal. Quien decide si se va en coalición o no es el Consejo Estatal, y reitero, sí, con el PRI es sumamente difícil. Acción Nacional se crea en 1939 como oposición al PNR o a esas fuerzas revolucionarias que se unieron en un proyecto de generarle al país como decían, una dictadura perfecta, un gobierno hegemónico, y quien ha estado ahí como oposición real al PRI ha sido Acción Nacional. Pero no debemos perder de vista, y esto lo digo a criterio personal, que el PRI ahora lo representa Morena. Ese priismo de los 70, ese priismo rancio, ese priismo que no cambia, es Morena, son las mismas caras. Andrés Manuel está gobernando con una visión de un México de hace 50 años, y que hay que encontrar coincidencias con otra fuerza para rescatar al país. Es posible, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero tampoco estamos negando que pueda suceder. Habrá que verse qué estamos trabajando en conjunto para hablar con toda transparencia, no con el PRI, con todas las expresiones políticas, la posibilidad de hacer un gran frente primero para hacer causas en común en pro de Zacatecas. Vemos una reducción que da miedo al presupuesto que vendrá al Estado, y no se diga a los municipios. Yo veo alcaldes, los acompañé en sus informes, alcaldes realmente angustiados, desesperados, porque si ahora tuvieron algo que informar, en el 2020 no van a poder informar nada, porque sí hay un atentado al federalismo. Más productores agrícolas, contamos con créditos para crecer el campo. Nos enorgullece ser uno de los estados con mayor producción de ajo y carne caprina. Estamos cumpliendo. Estado de Zacatecas. Falta el tiro de gracia, pero la realidad es que el paquete presupuestario que presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados es para dar escalofrío. Sí, el ramo 23, que era el de las obras, viene en ceros. Viene en cero. La realidad es que el ramo 23 ha sido muy cuestionado por el tema de que hubo casos de corrupción que no se pueden negar, pero la realidad también es que el ramo 23 permitía gobernabilidad, y en ese tenor fue creado. Es como se podía hablar con la oposición, pero por otro lado, y eso es importantísimo, es el ramo que permitía que hubiese infraestructura y que los alcaldes no fueran simplemente pagadores de nómina como los están convirtiendo ahorita. Si había corrupción, que se limpiara, pero no puedes cortar el pie porque un dedo solamente está gangrenado. Hay que encontrarle solución sin que esto desproteja más áreas. Pero siendo realistas, si no se unen PRI, todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los que se acumulen, no le van a ganar a Morena. Yo digo una cosa, las coaliciones electorales no son una suma aritmética, no es 100,000 votos más 200,000, no es así, y ya la experiencia la tuvimos. La última coalición del 2018 con el PRD y con Movimiento Ciudadano, lo digo con mucha responsabilidad de lo que voy a decir, en algunos municipios, en algunos distritos fue pieza clave para que el PAN ganara, pero en otros fue complicadísimo, porque el voto duro, el voto ideológico, el voto que dice, prefiero perder pero con dignidad, al final no votó. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no se concibió desde el inicio una coalición, reitero, donde hubiera coincidencias ideológicas y se plasmaran en blanco y negro, y se fue nomás como, quitemos al PRI por quitarlo. Esos factores hay que analizar. Y la otra, en el caso concreto de Zacatecas, efectivamente las encuestas han marcado que hay un candidato, y lo digo entre comillas porque los tiempos ni siquiera están ahí, pero hay un hombre que ya está haciendo actos anticipados de campaña, David Monreal en concreto, que pareciera que lleva una ventaja clara, pero porque el resto de las fuerzas políticas, hablo por el PAN, no hemos presentado aún cartas con quién vamos a jugar. Entonces es natural. En estas encuestas, donde aparece David Monreal con una gran ventaja,
también hay una medición por partido. Claro, la intención de voto. 45% es a favor de Morena contra 15% del PRI. Totalmente de acuerdo. 7% del PAN. No, totalmente de acuerdo, y no se puede negar. Y en el 2000, cuando Vicente Fox, trayéndolo otra vez a colación, ganó, las encuestas marcaban al PAN muy por debajo del PRI, y a la hora de la campaña se revirtió el resultado. Y ejemplos hay muchísimos, que no partimos del escenario aparentemente adecuado y sin embargo logramos ganar. Yo creo que lo que nos corresponde ahorita es consolidarnos como partido, como una oposición que vuelva a enamorar a los ciudadanos, y que la primer coalición que necesita Acción Nacional es entre panistas. En eso estamos, no podemos negar que hay divisiones, que hay broncas, problemas internos, y después ver la posibilidad, sí, de alianzas con otras fuerzas políticas, pero a mí no me gusta el hecho de decir nos vamos a coaligar porque es la única forma de ganar. Eso no tendría sentido. Hay que coaligarnos con quien podamos generar un gobierno de coalición con un proyecto muy claro que sí le dé rumbo al Estado, si no, no tiene ningún sentido. Caeríamos en el pragmatismo puro que tiene tan cansado ya a la ciudadanía. Pero ¿cómo van a enamorar a la sociedad los partidos si en México... ¿Cómo se hace política? ¿Qué se necesita para hacer política? 3 cosas. Dinero y más dinero. Y el único que tiene dinero ahorita es el gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que no podemos subestimar al electorado. ¿A qué me refiero con esto? La realidad es que, voy a sonar muy romántica, muy dogmática, pero decía decía Gómez Morín, ya iba a cometer un pecado garrafal. Decía Gómez Morín que las únicas armas que tenemos el PAN son las ideas y no hay otras mejores. Y sí creo que hay una sociedad que se va a dar cuenta que los programas paternalistas que ya están usando con una intención clientelar y una intención totalmente electoral, pues al final del día no generan una vida más digna. Yo de verdad veo inconcebible que se le recorte en grandes cantidades el presupuesto a los municipios y que todo se centralice en programas para los ninis, cuando hay muchísimos profesionistas que no tienen un empleo digno, que se centralice en subirle el apoyo a los adultos mayores, que no está mal, que no se confunda que estoy en contra de estos programas, pero que al final no reditúan que la economía mejore. Y al final el mexicano lo va a ver. Por más esperanzas que nos quiera vender Andrés Manuel en sus mañaneras, que no es otra cosa más que un mitin de campaña, pues la realidad es que no cambia. La realidad es que todos los días hay gente tocando a la puerta de los políticos y de los funcionarios para pedir trabajo porque no hay trabajo digno. Esa es una realidad, y al final de esto la ciudadanía se tiene que dar cuenta y agarrar lo que le dan y analizar el voto. Y sí creo que las estructuras son importantes. Al final una estructura territorial, es un ejército que va a trabajar para una causa, pero creo que en eso estamos consolidando una fuerte estructura en el PAN y que otras fuerzas políticas tendrán que hacer lo propio. Nosotros ¿con qué tenemos que jugar? Pues con la fuerza de sabernos que estamos actuando con la verdad y que estamos hablando incluso con objetividad. Cuando nosotros decimos que las cosas van mal en el país es porque tenemos los datos, que después Andrés Manuel dice, tienen otros datos, ya esos parámetros no sirven, no me importa lo que digan los expertos. Bueno, pues allá es lo que diga, pero la realidad es que los mexicanos estamos viviendo un momento muy difícil. Culpa de quien sea, pero la obligación es que la resuelva el presidente de la República y no la está resolviendo. El problema que yo veo es que la sociedad se dé cuenta dentro de muchos años. Es un riesgo. Que la 4T tenga una vida prolongada como la tuvo el PRI, de 60, 70, 80 años, y se dé cuenta la sociedad muy tarde y a lo mejor ya no lo alcanzamos a ver. Yo no dudo que es uno de los riesgos latentes. Morena, la 4T tiene la clientela electoral, la tiene ahorita muy controlada y más la va a tener porque las tandas, las becas, los ninis, las mujeres, las guarderías, sí, el 3x1,
el impuesto minero, todo lo está administrando. Es un riesgo latente, no lo dudo, pero la realidad también es que las propias encuestas, voy a tomar de referente una de Mitofsky en concreto, muestran que tampoco es el presidente más legitimado de la historia. En su primer año de gobierno, Carlos Salinas de Gortari tenía una aceptación del 70%. En su primer año de gobierno, Felipe Calderón tenía un 64%. Ahora Andrés Manuel, según Mitofsky, tiene un 62%. Y tanto Carlos Salinas no pudo retener la hegemonía del PRI, como ni Calderón pudo continuar con un partido panista. Yo creo que el reto que tenemos frente a nosotros es justo terminar ese mito de no hay forma de que le ganemos. Sí es un riesgo, y creo que en Zacatecas en concreto hay también una ciudadanía muy consciente de que la política no puede ser herencia de familia, que no puede ser que en todos los procesos electorales haya un Monreal. No puede ser. Si contamos, son más de 18, 19 cargos los que ostenta la familia Monreal. Y no digo que algunos no tengan capacidad. Nadie duda de la astucia política de Ricardo Monreal, pero muchos otros, su única trayectoria o su único mérito es ser familiar. Pero ante los Monreal, el PAN, ¿a quién ofrece? Bueno, tenemos... ¿A Chabelo Trejo? No, la realidad... ¿A Pedro Martínez? Son dos escenarios distintos. La realidad es que tenemos perfiles adecuados. Yo creo que Pedro Martínez tiene una experiencia que lo avala. Fue alcalde muy joven, fue alcalde antes de sus 30 años y con un trabajo muy digno en Calera, y cada que sale a la calle gana, por muchos elementos, entre ellos su capacidad, y que está haciendo un excelente trabajo como presidente de la mesa en la Cámara de Diputados. Creo que hay otros perfiles que vienen de la ciudadanía, el propio Campe, que hoy por hoy gobierna el municipio más grande que gobernamos, valga la redundancia, pero el Campe es un perfil que emana del sector empresarial, y que eso le da legitimidad. Un escenario es rescatar esos cuadros que tenemos, que sí hay varios. El Charro en Jerez es un alcalde que ha sido una novedad y que muchos le aplaudimos porque pues no sabíamos si iba a resultar buen alcalde o no, y ha resultado bueno. Hay gente muy joven, que no estoy diciendo que en este momento esté perfilándose la gobernatura, pero que sí nos dan esperanza de tener una renovación general importante, como es el caso de Miguel Varela en Tlaltenango. Pero bueno, también hay otro escenario en que Acción Nacional debe ser la plataforma para los ciudadanos que coincidan con nuestras causas. Hay muchísimos empresarios, gente del sector agrícola, ganadero, que tiene las capacidades para gobernar Zacatecas, y que lo que le falta es una plataforma política. Habrá que analizarse. Yo reitero que no son los tiempos. A mí se me hace sumamente grave lo que pasó el fin de semana. No puede ser que ya le hagan una fiesta a David Monreal e incluso ya se repartan los cargos de organización de la campaña, cuando estamos apenas en el 2019 y el proceso electoral como tal empieza a finales del 2020. No estoy diciendo que hay que ser ingenuos, lo decía también nuestro fundador, que no haya ingenuos para que no haya decepcionados, ¿verdad? Pero hay que ser también legalistas y apegarnos a lo que nuestro marco legal electoral mandata. Presidenta, pues veremos qué nos depara el futuro inmediato, si hay o no hay alianza con el PRI-PAN-PRD. Le agradezco mucho esta plática. No, al contrario. Y nos veremos la próxima, como decía Carlos de Negri, Dios mediante. Dios mediante, agradezco mucho.